Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Andrés Pérez, estudiante de agronomía, Facatativá. En este momento pues vamos a hacer una explicación a la temática vista en todo el curso de cultura política. Arrancando pues con el primer punto, nos dice que por qué se considera que la temática escogida es pertinente. Entonces, pues acá vamos a empezar a leer un poquito y vamos a ir explicando. La temática escogida es pertinente porque afecta a una sociedad, especialmente al campesino colombiano, víctima de la violencia constante a través del tiempo en un país donde día a día crecen las desapariciones forzadas, los desplazamientos y las muertes injustas de aquellos que luchan por los derechos de los otros. Entonces, esto es un tema muy importante, pues, que lo escogí por eso, por ver la problemática más a fondo sobre este proceso que tenemos desde hace muchas décadas y vamos a mirar cómo lo podemos ir entendiendo a través del tiempo. En el segundo punto que nos dice la guía, cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia. Pues aquí que a raíz de la aparición de movimientos sociales campesinos, se puede hablar del aporte de este al sector, a la democracia en Colombia, ya que las propuestas y luchas promueven la participación activa de sus miembros en busca de beneficios comunes y de la defensa de sus derechos. La organización campesina los movimientos y los líderes sociales campesinos aportan a la organización democrática proponiendo alternativas de solución dentro de una vida cotidiana. Dichas organizaciones o movimientos se caracterizan por la participación dentro de las mismas de agricultores, asociaciones de pequeños y medianos productores, entre otros, que han sufrido las consecuencias de una guerra sin fin. Entonces, pues esto se relaciona prácticamente, pues como vemos, donde grupos minoritarios, en este caso de campesinos, se agremian pues para ver cómo se puede participar y poder desarrollar actividades dentro de los procesos en política. Entonces, de aquí se crean algunas agremiaciones, organizaciones campesinas que quieren pues sobresalir y salir adelante en estos procesos. ¿Por qué el periodo de tiempo se ha delimitado y donde permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Pero aquí donde vamos a ver la realidad es que desde nuestra conquista se ha venido luchando por hacer valer los derechos que como hombres libres merecemos. También es real que algunos sectores del poder público contribuyen a la opresión de los campesinos que conllevó a que estos se organizaran. Esto sucede que en el año 1964, ¿sí?, con la aparición del grupo armado denominado las FARC, que se forma en el departamento del Tolima, pues, donde estos, lo que se llamó a pasar de víctimas a ser victimarios, porque inician una de las políticas claras de defensa del pueblo y terminan extorsionando, secuestrando y desplazando al mismo campesino. Ahora bien, es claro que este grupo armado quería hacer comprender al pueblo, por las buenas y por las malas, que la resistencia es necesaria y pertinente. Entonces, en este caso, pues ya vemos que se empezó a crear, a partir de estos grupos, ya un grupo insurgente, como es la FARC, donde pues lo que hizo fue tratar de defender en su momento al pueblo campesino, pero desafortunadamente se alzaron en armas y de igual manera querían tomar el poder, como les costara. Y pues aquí implicó también un desplazamiento de la población campesina y un desplazamiento también de sus tierras. Entonces esto conllevó a generar que la problemática rural se agravara un poco. Eso es básicamente lo que está sucediendo en esta fase, ¿no? El otro punto, pues, ¿por qué se seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación?
Pues dentro de esto, de acuerdo a lo redactado por la revista Semana, en los años de 1964, el departamento del Tolima y otros lugares de Colombia, pues se vive el desplazamiento de los campesinos por los grandes terratenientes también, motivo por el cual los líderes sociales de la zona, encabezados por Pedro Antonio Marín, luego conocido como Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, pues se forman estos en este departamento porque pues es una zona muy boscosa donde pues internamente pues las fuerzas militares no podían ingresar muy fácilmente. Entonces acá se crea este proceso de conflicto. De igual manera, en su momento pues Estados Unidos, bajo una operación militar, hacen unos ataques que consisten en atacar al aire y por tierra, hasta con armas químicas, donde pues murieron muchas personas, pero de esto quedaron algunas que fueron los que sobrevivieron a la embestida y dicen en este momento pues a la embestida igualmente no, uno de esos era el señor Marulanda, donde pues sigue en plan de lucha y sigue armándose y organizando estos grupos. Entonces básicamente esto es lo que se pretendía. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se cae a la temática social escogido? Perdón. En el año de 1364 el departamento del Tolima y otros lugares de Colombia perdón, en otros lugares de Colombia se vive el desplazamiento de los campesinos debido a la ofensiva de los grupos armados en Colombia, especialmente las FARC, Fuerzas Armadas Unidades en Colombia. Entonces aquí tenemos este contexto histórico, es de que ya pues, se va formando este grupo subversivo y pues va a la ofensiva contra las fuerzas militares. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Pues la población afectada, pues aquí tenemos, es el sector campesino. Hay un tema muy importante como es el desplazamiento. De igual forma, los combates entre las FARC, en este momento el grupo subversivo, ya hace también que estos campesinos se desplacen a las diferentes pues, poblaciones urbanas donde pues, van a quedar relegados. De igual manera les expropian sus tierras y la problemática se agudiza un poco más. Y pues de lógico que van a sufrir pues lo que son niños, ancianos y personas adultas. Entonces esto es una problemática que se convierte en un tema social muy importante. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento del sector social que estaba comentado? Pues como ya hemos hablado, esto pues empezó en 1966 cuando pues, se formaron las guerrillas en algunos gobiernos. Entonces pues aquí de estos gobiernos pues ya se presentó y se fue haciendo la lucha armada, haciendo pues la lucha hacia estos grupos armados, donde pues los presidentes de cada turno pues se trató de hacer diálogos, pero fueron infructuosos hasta que ya el año del gobierno del doctor Santos pues se dio un régimen para el tema de tener la paz en Colombia, se firmó la paz en Colombia. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? El conflicto armado en Colombia a través de este tiempo ha afectado de sobremanera al campesino, ¿no? O sea, siempre hemos tenido afectaciones, como ya lo veníamos diciendo, al sector campesino. Se ha venido ya desde muchas décadas en este proceso. Entonces ha habido una problemática de desplazamiento, de violencia. Entonces no se ha podido tratar de organizar este proceso, y en este momento seguimos lo mismo, en una problemática social importante en el sector rural. La relación de la temática investigada con el concepto de la cultura política. La cultura política, pues que debemos tener un tema muy importante, pues que el sistema político que manejamos y que debemos tener, pues ha tratado de organizar, pero también ha sido muchas veces los mismos dirigentes han tratado de sobornar este proceso, básicamente.
Eso es básicamente lo que queríamos comentar.